Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video, en este caso, de la asignatura de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a hacer una serie de videos correspondientes a esta asignatura. Como siempre, al inicio de cada nuevo tema vamos a ver un poco de teoría o en su caso un poco de retroalimentación si es que es un tema pasado. Para iniciar con esta serie de videos, vamos a empezar hablando del tema de límites, el cual es el primero de nuestra asignatura. Pero te recuerdo que antes de comenzar, si mis videos te han gustado o te han servido, te pido por favor que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar con este primer tema y bienvenidos a esta asignatura. Para empezar con el tema de límites, debo recordarles que es un tema que se vio en Matemáticas 4, es decir, la asignatura previa a cálculo diferencial. Para hablar del tema de límites, quiero que recuerden que cuando hablamos de límites, nos estamos refiriendo a un valor al cual se aproxima nuestra variable y dentro de una función cuando los valores de x también se aproximan a una determinada cantidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos una expresión matemática y que queremos evaluar un límite en el punto donde x es igual a 5. Quiere decir que ese valor de 5 al que queremos llegar nunca lo vamos a sustituir como tal dentro de nuestra expresión matemática, sea cual sea, sino que vamos a sustituir con valores antes del 5 y después del 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a sustituir primero con 4, 4.1, 4.5, 4.99, 4.9999 y así hasta lo más pegadito que querramos del 5, pero sin acercarnos. Dicho valor que vamos sustituyendo nos va a ir dando resultados en y. Esos valores también van a tender a acercarse a un número. Esto es por la izquierda. Cuando lo hacemos por la derecha, empezamos con un número más grande y nos vamos acercando poquito a poco bajando los valores. Por ejemplo, si queremos llegar a 5, vamos a empezar en 6 y bajamos a, no sé, 5.9, 5.7, 5.1, 5.001 y así hasta llegar muy pegadito a 5. También cuando hagamos eso, en y nos vamos a ir acercando a otra cantidad. Si los valores por la izquierda y por la derecha a los que se acerca y son el mismo, bueno, el valor al que se acerquen o al que tiendan a acercarse va a ser nuestro límite. Pero si son valores diferentes, diremos que el límite no existe. Pero, ojo, esto se puede hacer, pero no es lo que se suele hacer digamos, en las clases de cálculo diferencial, porque es un método de aproximación. Y nosotros no siempre jugamos con aproximaciones, sino con unos datos que sean más concretos, más factibles, ¿de acuerdo? Por ello, se tienden a usar otras formas de resolución, las cuales vamos a ver. Vamos a empezar hablando de los tipos de límites, porque ojo, hay límites que son muy sencillitos y va a haber unos límites que sí nos van a dar problemas. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta tabla, con esta tablita donde tenemos varios límites. Vamos a resolverlos. Vamos a empezar con este primer límite, el límite de 3 cuando x se acerca a 4. Lo que debemos hacer primeramente, y es lo más fácil, es sustituir tal cual el valor de x al que nos acerquemos dentro de nuestro límite para ver si no tenemos alguna indeterminación. ¿Como cuál, me dirán ustedes? Ya lo verán, no se preocupen. Pero aquí tenemos en este primer tipo de límites solamente un número, el 3. Cuando esto pasa, no hay lugar donde podamos sustituir a la x. Por lo tanto, el límite de una constante siempre va a ser la misma constante. Así, el límite de 3 cuando x tiende a 4 seguirá siendo 3. Así de sencillo.
Así de sencillo son estos tipos de límites, cuando tenemos solamente números y no hay variables. Otro ejemplo, el límite de 10 cuando x tiende a 7. ¿Cuál será el límite? Pues el límite es el mismo valor que mi constante que tenemos aquí arriba, el 10. No se vayan a confundir con el valor de x, es el valor de mi constante. Otro ejemplo, el límite de 2500 cuando x tiende a c. Recordemos que esto no es lo que se toma, sino el valor de la constante, 2500. Ojo, todo esto porque no tenemos ninguna variable en cual podamos sustituir el valor de x. Ahora, si el resultado de evaluar un límite es un número, ahí está la respuesta y ahí se termina la operación y el procedimiento. Lo que obtengamos es nuestra respuesta. Bastante sencillito hasta aquí, ¿verdad? Tranquilos, vamos a irles subiendo el nivel poquito a poco. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos aquí el límite de 5x. Fíjense que aquí ya tenemos variable, ya tenemos a la x. Bien, en este caso, cuando tenemos un límite que involucra una variable, lo primero que se hace es sustituir para ver si no tenemos una indeterminación, ¿de acuerdo? Anteriormente les había dicho que no se sustituye como tal el valor de x, pero eso pasa bajo cierta condición y se las voy a mostrar más adelante. Cuando queremos evaluar un límite para ver si no es indeterminado, se tiene que sustituir así tal cual, la cantidad, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. En este caso, como si tengo un valor que puedo sustituir aquí en esta variable, porque si tengo la x, simplemente sustituyo y hago 5 por 2, que es lo que vale x, me da un límite de 10. Así de sencillo, y el resultado de este límite sería 10. Otro ejemplo, el límite de 2x más 3 cuando x tiende a 5. En este caso, 2 por 5 sería 10, más 3 sería 13. Tampoco tenemos ningún problema, porque ya dijimos que si el resultado es un número, no pasa nada. Esa es la respuesta. Otro ejemplo, el límite de x cuadrada menos 4x más 1. X cuadrada sería 2 al cuadrado, en este caso sería 4, menos 4 por 2, que sería 8, más 1. Entonces tenemos 4 menos 8 sería menos 4. Y menos 4 más 1 sería menos 3. Tampoco tenemos problema si el número es negativo, no pasa nada. Hasta aquí todo tranquilo. Miren, aquí tenemos otro tipo de operaciones. Ahora tenemos una división, donde la x está en la parte de abajo. Vamos a ver qué pasa. Tenemos la expresión x cuadrada menos x entre x más 1. Hay que sustituir este valor de x, al que se tiende a llegar, que es 2, en la expresión. Vamos a hacerlo. Tendríamos 2 al cuadrado, que sería 4, y 4 le vamos a quitar 2, que también aquí va la sustitución de x. Entonces, 4 menos 2 me daría 2. Y abajo yo tendría x más 1, que sería 2 más 1, es decir, 3, y el resultado sería 2 tercios. Perfecto, tampoco pasa nada si el resultado es una fracción. Puede ser positivos, negativos, fracciones, y no pasa nada. El resultado es válido. Ahora, otro ejemplo, x cuadrada menos 4 entre x más 4. Bien, 2 al cuadrado sería 4, menos 4 me daría 0. Entre 2 más 4, lo cual sería 6. Entonces yo tendría 0 entre 6, que es igual a 0. ¿Y aquí tendría algún problema? La respuesta es que no. Si el resultado es 0 entre algún número, el resultado sigue siendo 0 y no pasa nada, también es válido. Entonces, si el resultado de un límite es un número, tanto positivo como negativo, no pasa nada. Si es fracción, tampoco pasa nada, o si es un 0. Veamos este otro de aquí. Tenemos ahora que el valor de x tiende a 3 en esta expresión, x menos 4, que sería 3 menos 4, sería menos 1, y la parte de abajo del denominador sería x menos 3,
o 3 menos 3 que sería 0. Y tendríamos menos 1 entre 0, es decir, un número entre 0. Y aquí tampoco tendríamos ningún problema, diríamos que el resultado es una cantidad infinita. Aunque infinito no puede definirse como tal como un número, pero digamos que si el resultado es un número entre 0, tampoco pasa absolutamente nada, siempre y cuando este número no sea 0 también, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier número positivo o negativo, pero no puede ser 0 el de arriba. O en este caso también, el de aquí abajo, no puede ser 0. Si el resultado, ya dijimos, es 0, fracción, positivo o negativo, no pasa nada, incluso si es una cantidad que podamos definir como infinita, no pasa nada. Sin embargo, aquí es importante aclarar que cuando el resultado de un límite es infinito, realmente lo que quiere decir es que no existe un punto límite como tal. ¿Por qué? Porque recordemos que infinito no es un número, entonces no tenemos un valor en concreto en el cual podamos decir esto es el punto límite o esta cantidad es el punto límite. ¿Por qué? Porque infinito no se considera como tal un número, ¿de acuerdo? Vamos con este otro ejemplo. El límite de la raíz cuadrada de x cuadrada más 6x cuando x tiende a 2. Vamos a sustituir. 2 al cuadrado sería 4 y 6 por 2 sería 12. Entonces 4 más 12 me daría 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Aquí tampoco tenemos problema. Veamos este de aquí. La raíz de x más 5 entre x más 1 sería la raíz cuadrada de 4, lo cual nos daría 2, más 5 sería 7 en la parte del numerador, entre 4 más 1 que me daría 5, es decir, 7 quintos. Y hasta aquí no hay ningún problema. Vamos a ver este último ejemplo. Tenemos x cuadrada menos 25 entre la raíz de 25 más x. Si hacemos la parte del numerador, menos 5 al cuadrado sería 25. Menos 25 me daría 0 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y si le sumamos menos 5, se cancelarían las dos cantidades. Con lo cual abajo también tendríamos un 0. Entonces, si tenemos este tipo de límites de 0 entre 0, a este tipo de límites los vamos a encerrar y a remarcar. ¿Por qué? Porque estos límites se consideran indeterminados. ¿De acuerdo? Cuando tengamos un límite donde la respuesta que nos dé sea 0 entre 0, son los que nos van a dar problemas. Todos los demás no nos dan problemas, solo estos. Y cuando esto pasa es cuando no debemos como tal de sustituir con la cantidad a la que nos aproximamos. ¿Por qué? Porque justo en este valor se presenta la indeterminación y es ahí, si queremos buscar el verdadero valor del límite, cuando podemos aplicar el método de matemáticas 4, que consistía en aproximarnos por la derecha, aproximarnos también por la izquierda y ver a cuál valor nos acercábamos. Si el valor al que nos acercábamos era el mismo, pues ese va a ser nuestro valor de respuesta, nuestra cantidad. Ese límite va a ser. Pero si no, si nos acercamos a cantidades diferentes por la izquierda y por la derecha, simplemente el límite no existe. ¿De acuerdo? Ahora, eso se hacía en matemáticas 4. Aquí lo vamos a resolver de otra manera. A continuación se las voy a presentar. Sin embargo, antes de pasar a ello, voy a explicarles un poquito de la clasificación de límites aprovechando esto que tenemos aquí. Los primeros 3 límites que resolvimos se conocen como límites constantes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con cantidades que no cambian. 3, 10 y 2500. Son valores que se van a mantener fijos y por eso se llaman constantes. Luego tenemos a los límites algebraicos, es decir, expresiones donde la variable x no se encuentra en un denominador, es decir,
no hay una división entre x, solamente hay sumas y restas, ¿de acuerdo? Estos son los límites algebraicos. Tanto los límites constantes como los algebraicos siempre nos van a dar respuestas, digamos, que no entren en conflicto, respuestas certeras. Nos van a dar un número siempre, sí o sí, que puede ser positivo, negativo o inclusive una fracción, si estuviera dividido entre un número, no entre una variable, entre un número, ¿de acuerdo? Ahora, los de aquí, los terceros que están acá, a estos se les conoce como límites racionales. Son aquellos que se presentan cuando la variable x ya está como parte del denominador. Aquí tenemos a la x, aquí también y aquí también. Estos son límites racionales y son en los cuales debemos tener cuidado, porque ahí es donde se presenta esta característica, que pudiera ser un 0 entre 0. Así que hay que tener cuidado. Y estos últimos, los que tienen raíz, se llaman límites radicales. Pero los límites radicales por sí mismos no nos deben de dar una indeterminación tipo 0 entre 0, porque esta se presenta debido a una división. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí les dejo claros los tipos de límites para que los recuerden y los anoten. Los primeros son constantes, algebraicos, racionales y radicales. Cuando tenemos 0 entre 0, también podríamos llamarlos como límites indeterminados. Y estos son en los que nos vamos a centrar durante el primer bloque de cálculo diferencial, en los métodos de resolución de estos tipos de límites, porque hay otros tipos de indeterminaciones, no solo 0 entre 0, ¿de acuerdo? Hay también la de infinito entre infinito y otras dos más que luego veremos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cuáles son los posibles métodos de solución para este tipo de límites indeterminados. Ya hablamos de las aproximaciones, tanto por la izquierda como por la derecha. Si quieren recordar eso, busquen los videos de Matemáticas 4 que hablan respecto a la resolución de límites. Ahora, hablando de los límites indeterminados, como acababa yo de mencionar, nos dice que en algunos casos, al reemplazar a x por un número determinado, digamos a, que puede ser cualquier número, la función adopta las formas 0 entre 0 o infinito entre infinito. Expresiones que, como no representan ningún valor en específico, se les llama a cada uno indeterminado. Es lo que yo les decía, si el resultado les da 0 entre 0 o infinito entre infinito, pues ahí sí es donde vamos a tener que resolver o buscar una manera de que se quite ese resultado, porque ese resultado, esa indeterminación, esconde la verdadera respuesta y es lo que debemos de buscar, ¿de acuerdo? Ahora, existen dos métodos que nos van a permitir resolver estos límites indeterminados. El primero es mediante técnicas de factorización aplicadas a la expresión racional o fraccionaria que nos provocó la indeterminación. Recordemos que la división 0 entre 0 es causada por una expresión de tipo racional, es decir, donde se presenta una fracción, ya que tenemos polinomios arriba que incluyen a la x, pero también abajo en el denominador. Ahora, ¿cómo aplico estas técnicas de factorización a dicha expresión fraccionaria? Cuando nosotros tengamos los polinomios del numerador o del denominador, muy seguramente podremos aplicar técnicas de factorización a dichos polinomios y luego hacer una, digamos, simplificación de dicha expresión que está como fracción. Hasta en rima me salió. Pero bueno, ese es el objetivo, que podamos factorizar los términos del numerador o del denominador y luego eliminar alguno de ellos, ¿sí? Lo más común es que aquí en nivel prepa, bachillerato, nos encontremos muy seguido con ecuaciones cuadráticas, pero cabe recalcar que pues sí pueden ser de otro exponente. Ahora, lo más común son las cuadráticas. Por ello me di a la tarea de poner aquí las principales
ecuaciones cuadráticas o las más comunes, como pueden ser una diferencia de cuadrados o un trinomio incompleto mixto. Estas son ecuaciones cuadráticas incompletas, ya que solamente tienen dos términos. Luego tenemos a las formas completas, como el trinomio cuadrado perfecto y el trinomio cuadrado que no es perfecto. Pobre cosita fea. Y por último tenemos a la fórmula general, la cual nos puede ayudar a resolver cualquier ecuación cuadrática, sea de las primeras o de las segundas. Bueno, esto es con respecto a la primera forma. No se preocupen, vamos a ver ejemplos más adelante. La segunda forma, que yo considero muy importante y que algunos profesores no ven hasta haber avanzado más en lo que es el tema, es la regla de L'Hopital. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, por varios motivos. La primera es que muchas veces simplifica el proceso de resolución de los límites indeterminados, es decir, los hace más sencillos. Sin embargo, hay ocasiones en las que sí lo llega a complicar. Y segundo, porque requiere de un conocimiento un poco más avanzado de derivadas. Por eso algunos profesores lo dejan al final, dentro de las aplicaciones de las derivadas. En este pequeño curso que vamos a llevar, al inicio, cuando hablamos de límites indeterminados, vamos a tocar los dos. Primero hablaremos con el método de factorización y simplificación de expresiones y luego con la regla de L'Hopital, dando una pequeña introducción a derivadas. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante, así que no se preocupen, vamos a realizar varios ejercicios con tal de que les quede lo más claro posible este tema. Y van a ver que realmente es un tema muy metódico, ¿sí? Hay ciertos pasos que les voy a poner que les pueden facilitar el proceso de resolución de estos ejercicios. Bueno, creo que esto va a ser todo por este video. Recuerden que siempre empezamos con introducción, con teoría, así que esta fue la finalidad del video. Recuerden que si tienen dudas me las pueden dejar en la cajita de comentarios y con gusto las voy a responder. Por el momento me despido, nos vemos la próxima, donde estaremos iniciando con los ejercicios de este tema. Recuerda que si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, suscríbete si aún no lo has hecho y como te comenté anteriormente, cualquier duda puedes dejármela en la cajita de comentarios. Por el momento me despido y nos vemos la próxima.